¿Qué tal? Saludos. Nueva victoria de Remco Evenepoel en esta Challenge de Mallorca, esta vez en el trofeo Andratx Esmirador d'Escolomer, que ha sido el trofeo que se ha disputado en el día de hoy. Antes que nada, siento llegar tarde, que justo ahora acabo de ver este trofeo, ¿no?, de la Challenge de Mallorca, que insistimos, ¿no?, se lo ha llevado Remco Evenepoel. Realmente ha sido una carrera que ya de entrada tengo que decir que ha habido muy pocos parones, ha sido realmente muy constante, muchos movimientos, y yo creo que sin lugar a dudas esto, al menos para el espectador, pues se le agradece, sin lugar a dudas, pues ver es una etapa al menos bastante entretenida. Ha habido muchos movimientos. Es cierto que de las 3 victorias de Remco Evenepoel, hay que decir que podríamos decir que esta es la más ajustada, incluso más que el trofeo Salinas, la contrarreloj, por equipos que ganó evidentemente el suyo, ¿no?, Remco Evenepoel, pero sin lugar a dudas yo creo que pues lo ha defendido muy bien, realmente ha vuelto a correr pues a una gran velocidad. Es cierto que hoy más bien en las bajadas, pero realmente hoy pues podríamos decir que tenía más competencia, ¿no?, más rivalidad, ahora lo comentamos todo, pero sin lugar a dudas ha sido una carrera apasionante, muy igualada. Yo creo que hasta los últimos 5 kilómetros finales más o menos ha sido pues yo creo que más apretada que la victoria de Evenepoel de ayer, al menos en mi opinión, pero sin lugar a dudas también ha sido, yo creo que ha sido una jornada, yo creo que muy entretenida, bastante apasionante, e insisto, yo creo que con muy pocos parones, al menos en los últimos 55 kilómetros que he visto, que incluso pues, hemos podido apreciar la subida de manera íntegra del coll de Puigmajor, ¿no?, ese puerto de primera categoría. Así que, sin más dilación, vamos a analizar lo que ha dado de sí este trofeo Andratx Pollença en el día de hoy de esta Challenge de Mallorca. Así que, arrancamos. Bueno, vamos allá, en este caso, ya arrancando en esa subida del coll del Puigmajor. Realmente ha habido una fuga muy breve, realmente, insisto, incluso ha habido varios cambios en las fugas principales, ¿no? Estaba Raúl García Pierna, el corredor del Movistar, que pues, sí ha ido variando, lo vamos a comentar. También estaba Diego Uriarte, el corredor del equipo Kern Pharma, Jonathan Caicedo del equipo Movistar, y entre otros también estaba Txomin Juaristi, el corredor vasco del equipo Euskaltel Euskadi. Es cierto que esta fuga ya se ha deshecho a 51 de meta. Creo que cuando faltaban solo 2 kilómetros para finalizar la ascensión a ese coll de Puigmajor, ¿no?, de primera categoría, recordamos, donde ahí pues ha atacado Raúl García Pierna, el corredor del equipo Movistar, y ahí es donde pues una serie de corredores, y yo creo que en esa fuga ya pues están la mayoría de los corredores que finalizaron las primeras posiciones de la clasificación, ¿no?, que la repasaremos por supuesto de este trofeo Andratx, en donde estaba este corredor que estás viendo aquí, ¿no?, como es Diego Pescador, que fue protagonista también en la clásica del Camp de Morvedra, o también el Gran Premio de Castellón, ¿no?, en estas primeras carreras que hubieron la semana pasada, en la comunidad valenciana, concretamente por la zona de Castellón, también Valencia. También, no solo digo Pescador, también estuvo ahí, también se incorporó de nuevo Adrià Pericas, que sin lugar a dudas está muy presente en esta Challenge de Mallorca. Ya en el día de ayer, en el trofeo Serra Tramuntana, estuvo presente pues en esa última fuga, junto con Pablo Castrillo y el que posteriormente sería ganador, como es Remco Evenepoel. También estaba, ojo, atención, Iván Romeo y Màxim Van Gils,
yo creo que Iván Romeo estaba junto con García Pierna y Diego Pescador. Yo creo que ese trío de Movistar, que insisto, ha hecho, perdón, que digo que Movistar ha hecho una gran carrera, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que aplaudir con el rendimiento que ha dado en el día de hoy Movistar. Yo creo que lo tenía que decir, sin lugar a dudas. Y también estaba Samuel Fernández, corredor del Caja Rural Seguros, y por supuesto ya estaba ahí Renko Evenepoel. Realmente, sin lugar a dudas, pues estuvo muy entretenido esa fuga, porque luego se incorporó Cristian Scaroni, el corredor del XDS Astana, atacó incluso 2 veces. Creo que estoy hablando ya cuando 20 kilómetros después, ya con la bajada incluso del coll de Puigmajor, que realmente me sorprendió que bajaba muy bien. Era Iván Romeo, el corredor vallisoletano del equipo Movistar, aunque evidentemente creo que ahí es donde se produjeron, bueno, más tarde, los dos ataques de Cristian Scaroni, el corredor italiano, recordemos, del XDS Astana, que pues es cierto que llegaron a neutralizar pues en ambas ocasiones, pero luego después hubo pues un ataque más, yo creo que de nuevo para intentar pues romper la carrera, aunque bueno, insisto, el ritmo ha sido, yo creo que al menos pienso yo, ¿no?, que ha sido frenético, sobre todo de nuevo con otro ataque de Remco Evenepoel, que bueno, parecía que en ese momento pues el guión se repetía con el de ayer, ¿no?, con el trofeo Serra Tramuntana, pero nada más lejos de la realidad. Sin lugar a dudas, Iván Romeo y en principio Maxim Van Gils, ¿no?, evidentemente para ayudar con los relevos con su compañero, ¿no?, con Evenepoel, lo llegaron a neutralizar, pero bueno, ahí se quedó pues esa pequeña fuga de 3 corredores entre, recordemos, Evenepoel, Iván Romeo y Maxim Van Gils. Luego Evenepoel ya dejó atrás estos 2 corredores, pero sin lugar a dudas es cierto que Iván Romeo yo creo que fue el que aguantó más. Realmente Iván Romeo, es cierto que se veía al menos tal y como estaba corriendo, que él iba claramente a por la victoria, pero claro, creo que lo dijo en la previa, bueno, en la previa, horas antes de que empezase este trofeo Andrade, donde dijo que él intentaría pues llevarse este trofeo Andrade, pero que evidentemente intentaría llevarse la victoria, pero claro, competir ante un monstruo, ¿no?, como es este señor que estáis viendo aquí, como es Remco Evenepoel, pues siempre es muy complicado, por no decir casi imposible, ¿no? Y efectivamente así fue, ¿no? Le dejó atrás Remco Evenepoel. Es cierto, perdón, dejó atrás a Iván Romeo. Es cierto que luego intentó incorporarse a perdón, de nuevo Maxim Van Gils, pero finalmente fue Mathis Rondel. Finalmente, ahí estamos viendo Mathis Rondel, el corredor francés del equipo Tudor Pro Cycling Team, que pues fue a rueda primero de Iván Romeo y Remco Evenepoel, y luego finalmente se descolgó el corredor vallisoletano. Luego pues había creo que un segundo grupo perseguidor que están Cristian Scaroni y Maxim Van Gils. Luego se unieron junto, evidentemente, Iván Romeo, también los corredores que había mencionado, ¿no? Diego Pescador, también Adrià Paricas, el propio Maxim Van Gils, Raúl García Pierna, evidentemente. Luego también es cierto que había un tercer grupo perseguidor, bueno, evidentemente, se añadió un corredor más, como es Ott Christian Erkin, ¿no? Y que evidentemente pues intentaron, ¿no?, incrustarse en ese grupo perseguidor de los 2 escapados, ¿no?, de los 2 corredores que iban por delante, como son Mathis Rondel y Remco Evenepoel, ¿no? Diego Pescador volvió a atacar, ¿no?, pero realmente tampoco es cierto que luego sí es cierto que se añadió, se fue del grupo perseguidor y se añadió a estos 2 corredores, ¿no?, a Mathis Rondel y Remco Evenepoel, pero Diego Pescador pues se descolgó y finalmente pues hizo que creo que el grupo perseguidor incluso se cortase, y que evidentemente los últimos 10 kilómetros de este trofeo Andrade pues se
hiciesen estos dos corredores, ¿no? Como son Mathies Gondel y, por supuesto, Remco Evenepoel. Y una vez estos dos corredores pues, llegaron al Mirador de Esculumé, evidentemente es cierto que Mathies Gondel podríamos decir que aguantó muy bien el tipo, realmente compitió muy bien. Yo creo que principalmente los dos grandes méritos para que hicieron los corredores, ¿no? Para competir a Remco Evenepoel fueron primero Mathies Gondel, evidentemente para ese segundo puesto muy meritorio, el corredor francés del equipo Tudor, y principalmente los corredores del Movistar, principalmente Diego Pescador. Realmente me gustó mucho, mucho como también como le puso, no sé si contra las cuerdas, pero no le puso nada fácil a Remco Evenepoel, como también Iván Romeo y bueno, y también a Raúl García Pierna, podríamos decir, para atacar una vez pues, en el tramo final d'ese coll de... disculpadme, el coll de Puigmajor, el puerto, un único puerto de primera categoría que hemos visto en esta challenge de Mallorca. Bueno, realmente justo cuando entraron, ¿no? En los Miradors Esculumé, que fueron los últimos 3 kilómetros y medio, mejor dicho, 3 kilómetros y medio, cuando ese puerto de tercera categoría, que fue corto pero realmente bastante intenso. Mathies Gondel aguantó muy bien el ritmo de Remco Evenepoel. Realmente Evenepoel no lo puso nada fácil a Rondel, pero igualmente aguantó muy bien, sobre todo bajo su manillar. Yo creo que también ha sido la clave, ¿no? Que los corredores aguantasen muy bien a su manillar. Yo creo que también Iván Romeo, yo creo que también es su táctica, podríamos decir, de aguantar los ataques, ¿no? de Remco Evenepoel en la jornada del día de hoy. Y ya cuando faltan 2 kilómetros, Evenepoel hizo el ataque, aquí sí que podríamos decir definitivo, porque evidentemente ya con la distancia, no creo que en ese momento estaban a minuto y medio o 2 minutos respecto al grupo perseguidor, que ya estaba cortado. Es cierto que luego se añadieron corredores como George Stenhauser, el corredor alemán del Education First, pero Remco Evenepoel pues, hizo el movimiento ya sí que definitivo, podríamos decir, para llevarse esa tercera victoria y para llevarse este trofeo Andratx, que ya dejó atrás a Mathies Rondel, pero igualmente aguantó muy bien. Es cierto que como tal no se rindió hasta el final, pero sin lugar a dudas, Remco Evenepoel, ese kilómetro a 2 de meta, realmente pues sí que ya, a diferencia del ataque, podríamos decir, a 48 de meta, sí que fue, yo creo que ya más clara. Yo creo que fue el ataque que propició, podríamos decir, para llevarse la victoria en la jornada del día de hoy. Por lo tanto, Remco Evenepoel, que veíamos en la imagen del principio del vídeo, pues como añadía, pues hacía con un gesto de los tres, ¿no? Hacía con señalando los 3 dedos de la mano, pues suponiendo pues de estas 3 victorias que ha conseguido Remco Evenepoel en esta challenge de Mallorca, y con 3 se van a quedar, porque Evenepoel mañana ya no va a estar en el trofeo Palma de Mallorca, normal, porque evidentemente es pues al sprint, pero igualmente yo creo que Remco Evenepoel ha empezado muy bien. Yo creo que podríamos decir de forma excelente. Ha empezado pues su periplo, ¿no? O su andadura, mejor dicho, con el Red Bull Bora Hansgrohe, con estas 3 victorias en la Challenge de Mallorca, en el trofeo Ses Salines, con esa contrarreloj por equipos, y los 2 individuales, como son el trofeo Serra de Tramuntana y el de hoy, el trofeo de Andratx. Y vamos a repasar la clasificación de este trofeo Andratx, Andratx Pollença, mejor dicho, un mirador de Esculumé, donde evidentemente ha ganado Remco Evenepoel, se ha marcado 2 horas 58 minutos y 34 segundos. Segundo, efectivamente, ha llegado Mathies Gondel, corredor francés del equipo Tudor Pro Cycling Team, 19 segundos. Y ya vemos el grupo, si no me equivoco, de 3 corredores que han llegado más o menos en el mismo tiempo, que son tercero Maxime Van Gils, y evidentemente compañero de Remco Evenepoel, y también compatriota. Cuarto, Antonio Morgado, del equipo UAE, que se añadió
en el último tramo, en ese grupo perseguidor, el último grupo perseguidor, quinto Cristian Scaroni, el corredor italiano del equipo XDS Astana. Sexto, Johannes Kulset, el corredor del 1X a 1.50. Séptimo, George Stenhauser a minuto 55. Octavo ha quedado Iván Romeo. Y yo creo que ese octava posición, sin lugar a dudas, para el corredor vallisoletano tiene mucho mérito. Noveno, Diego Pescador, a 2.28 ya. Y décimo, no lo veis aquí, pero es Jelle Johanic, el corredor neerlandés del equipo Unibet, que ya os avanzo que el equipo Unibet va a correr en el próximo Tour de Francia 2026. Es cierto que quería añadir que ha habido un corredor también del equipo 1X que estuvo en la segunda escapada. Concretamente estamos hablando de Adne Hodler, el corredor también noruego del 1X Mobility, que también que estuvo, creo que en otra fuga, creo que en el primer trofeo de la Challenge de Mallorca. Por lo tanto, este es el top 10, así que es como ha quedado este top 10 de la clasificación, como ha quedado este trofeo Andrach 2026. Y finalizamos el vídeo del día de hoy, como siempre, hablando del perfil de recorrido del trofeo de mañana de la Challenge de Mallorca, que va a ser el último, que es el trofeo Ciutat de Palma o trofeo Palma de Mallorca, donde básicamente solo habrá un puerto un puerto de montaña, concretamente pues este que estamos viendo de cuarta categoría, que es Cor de Mallorca, pero básicamente yo creo que la primera parte del recorrido consiste básicamente pues en estos repechos, pero igualmente pues el tramo final principalmente va a ser totalmente llano. Yo creo que aquí la clave va a ser las condiciones meteorológicas, principalmente yo creo que si mañana no llueve, no preveo evidentemente que sea una etapa accidentada. Va a ser, yo creo que va a ser más bien una etapa de pocos movimientos, pero igualmente pues, yo creo que tampoco va a ser una etapa más o menos tranquila, no va a ser de ritmo frenético como la que hemos vivido en el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que ha sido una challenge de Mallorca, tanto la edición femenina como la masculina, realmente muy apasionante. Es lo que insisto, queda la jornada de mañana, pero igualmente yo creo que está siendo ha sido muy apasionante, ¿no? Pues bueno, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Poco más que añadir, insisto, bueno, creo que ya lo comentaremos, pero sin lugar a dudas, insisto, ha sido una challenge principalmente marcado evidentemente por el rendimiento de Remco Evenepoel, ¿no? Que evidentemente mañana no va a estar en este trofeo Palma de Mallorca. Ahora sí, poca cosa más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.